Vamos a volver a establecer un enlace justamente para tocar, a ver, un temita muy particular, está muy en boga la reaparición de los objetos voladores no identificados, de otros elementos extraterrestres, que bueno, la gente dice que lo visualiza. ¿Qué pasa? ¿Se reactivó esta cuestión de la nueva visualización de los seres humanos de objetos voladores no identificados? Bueno, son varios los temitas que están relacionados con esta cuestión, así que ya mismo vamos a establecer este diálogo con un hombre que viene trabajando, investigando sobre el tema. Se trata de Iru Landuzzi, y también vamos a darle la bienvenida nuevamente desde Europa a Karin Hewan para que comparta con nosotros esta serie de entrevistas que venimos realizando, los especiales de Galáctica Internacional. ¿Qué tal, Iru Landuzzi? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Bien, bien. gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Igualmente una alegría poder compartir con vos y con Karin este nuevo bloque justamente en Galáctica Internacional para conocer un poco lo que está pasando con, a ver, esta cuestión de que algunos creen que nadie fue a la luna y nadie volvió, es un poco el mensaje que vos estás estableciendo o emitiendo como para que entendamos a ver qué es lo que está pasando con toda esta nueva movida relacionada con lo que es el mundo espacial, el mundo aeronáutico. Bueno, a ver, es un tema bastante lindo de abordar, ¿no es cierto? El tema de la exploración Sí. lunar, en Ujú, este caso de otros ujú. cuerpos celestes, si realmente el hombre tiene esa capacidad para hacerlo. Puntualmente en la Luna, obviamente que se desprende esta idea de que si bien supuestamente hubieron 6 misiones, las misiones Apolo, que fueron Sí. a la Luna y que después nunca más se volvió, hoy en día a Ujú. la fecha, cuando se cuestiona eso, por qué no se regresa con la tecnología que hoy tenemos, nos encontramos siempre con ese discurso que tiene que ver con un contexto que lo anteriormente mencionado fue en este contexto de la Guerra Fría, que había otro Sí. presupuesto, que habría Ujú. otra motivación y demás, y que en las fechas actuales eso no tiene tanto sentido, lo cual es bastante contradictorio porque ellos mismos se contradicen con las noticias en cuanto al interés de volver, ya sea por recursos naturales como el helio 3 o Sí. el hecho de Ujú. utilizarlo como un gateway, o sea, como una puerta de enlace para ir a otros planetas tipo Marte y demás, lo cual, te repito, tocar el tema de la Luna es muy simple, es cuestión de volver a analizar el material que quedó en video, dado que todos Ujú. los, y esto es oficial de la NASA, todas las cintas telemétricas han sido borradas, perdidas, reemplazadas, no tienen telemetría original de aquel supuesto hecho histórico de la humanidad, o sea, lo más grande que hizo la humanidad, la NASA utilizó esas cintas y grabó arriba, eso es oficial, o las perdió, más de 270 latas perdidas de datos. Ujú. La tecnología, supuestamente uno de los astronautas como Don Pettit dice que no tenemos la tecnología para volver otra vez a la Luna, lo cual, reitero, es bastante chiquilín Ujú. entrar en ese tipo de análisis, pero más allá de Ujú. eso, más allá de si el hombre volvió a la luna, fue alguna vez, lo cual para mí no, desde el punto de vista de los efectos visuales, yo soy director de efectos visuales, Ujú. analizar el material en video, que después de todo es una evidencia, ¿no? En un juicio el material en video se considera como una evidencia, te das cuenta las técnicas que se utilizaron a nivel Ujú. cinematográfico, te das cuenta del sistema Argos, hay muchas irregularidades con la iluminación, está Sí. también Ujú. el tema de la leyenda popular de Stanley Kubrick, y hay una serie de ítems muy lindos de abordar, sobre Ujú. todo, como digo, desde el campo audiovisual. Tal vez simplemente narrándolo uno no se hace la idea, pero cuando vas a las visualizaciones, ahí empieza la duda a tomar muchísima fuerza, ¿no? O sea, un poco coincide tu pensamiento con los que creen algunos terraplenistas. O sea, ¿hay alguna relación con este análisis que vos haces y lo que viene circulando hace mucho tiempo en las redes sociales? Bueno, hay una relación, sí, exactamente. A ver, el Ujú. tema del terraplanismo en realidad, eso es una etiqueta Sí. muy simplista. Acá lo que nosotros estamos tratando de discutir es volver otra vez a la cosmología y a la Ajá. cosmovisión del ser Sí. humano. ¿Por qué? Porque Ujú. incluso el modelo heliocéntrico o el modelo de la teoría del espacio en expansión llamado Big Bang o teoría inflacionaria o teoría geocéntrica, por más que sea una Sí. esfera, la Tierra Ujú. es el centro del observado y demás, Claro. en realidad no simplemente es una cuestión científica desde el plano físico, sino que también es una cuestión filosófica. De hecho, recordemos una cita del propio Edwin Hubble, en Ujú. 1957 por ahí dejó escrito
que se consideraba, se elegía que la Tierra no es el centro de lo que observamos, desde un criterio filosófico, porque generaba demasiada responsabilidad sobre la especie humana confirmar que nosotros Sí. éramos el centro del observable, del universo Ujú. observable. Digo Edwin Hubble porque es el padre, de alguna manera, luego del jesuita Georges Lamette, es el padre de la teoría del Big Bang, básicamente. Sí. En realidad fue Ujú. formulada por un católico belga llamado Georges Lamette en 1927. Después lo toma Edwin Hubble y con Edwin Hubble se crea lo que es el corrimiento al rojo, se explica teóricamente por qué todo se está expandiendo en el universo, etcétera, etcétera. Ujú. No se encuentra esa expansión y se habla de un universo inflacionario donde todo se expande al mismo tiempo, entonces da la sensación de que todo está quieto, pero filosóficamente es el criterio que se elige para decir que la Tierra no es el centro de lo que se Ujú. observa. Y Ahora, eso ¿son tiene que ver, creíbles esas teorías un poco que están dando vuelta por así? ¿Son creíbles desde la óptica o desde la visión científica? De acuerdo a lo que bueno, vos has podido analizar. mira, si nosotros vamos al paradigma científico, yo creo que sí, Ajá. por lo menos es para tomarlo en cuenta, pero por una simple cuestión. A ver, Eh, si ¿cuáles serían? Ujú. nosotros vamos a analizar la forma de la Tierra, Sí. el objeto de estudio es la Tierra. Todo Ujú. lo que no conlleve como objeto de estudio a la Tierra es un método indirecto. Muchas veces el método indirecto de observación se utiliza cuando vos no tenés acceso al objeto primario, pero nosotros sí tenemos acceso al objeto primario que es la Tierra. Ajá. Entonces, si la Tierra tiene un diámetro definido desde hace mucho tiempo de 12.741 kilómetros de diámetro, independientemente de esta forma geoide donde puede uno establecer que está más abultada o menos o Sí. más achatada Ujú. en algunos lugares, recordemos que el WGS84 elipsoidal es el modelo estándar que se utiliza Ujú. para tomar mediciones. Entonces, en Claro. ese modelo se utiliza un modelo, digamos, ¿cómo decirlo? Un modelo parejo de esa, de esa esfericidad terrestre, no se toma en cuenta en esos abultamientos. Ujú. Entonces, dentro de eso, lo que vos definís como curvatura terrestre, o sea, esta idea de que el horizonte en algún momento se curva, Sí. nosotros hoy con la tecnología que tenemos lo podemos medir. Ujú. Y obviamente no solamente lo podemos medir, sino que podemos empezar a observar objetos que deberían estar ocultos detrás de una curvatura geométrica y no lo están. Capaz que eso hace 60, 70 años atrás para el hombre de a pie era un poco complicado porque no Ujú. teníamos tecnología militar como lentes infrarrojos o Ajá. como teleobjetivos y como drones, como globos aerostáticos, incluso hasta cohetes hechos de forma amateur que alcanzan los 60, 70 kilómetros de altura. Hoy sí lo tenemos y hoy vos podés Ujú. ir a Uruguay y ver desde Colonia a la altura del río de la Plata, ver Puerto Madero y más allá incluso, ves también Quilmes. Y cuando Ujú. vos haces los números, por lo menos es para tomarlo seriamente el debate. No, no estamos hablando aquí de una fe, estamos Sí. hablando de algo que se está observando, se Sí, está vos sabés que yo, midiendo. yo la experimenté eso, no hace mucho tiempo atrás, te digo, el año Ajá, pasado que estuve en un edificio, en una torre de la zona de Puerto Madero y me puse a observar eso, me llamaba la atención la visualización de parte de la isla García, Martín García y de todo lo sí, que era el lateral de Colonia. Y también desde una posición, desde Quilmes, en la zona costera del de río, Quilmes. en Quilmes, también pude visualizar eso. O sea, no lo ves un día, por ejemplo, que es nublado, ¿no? Pero un día que está limpio el cielo, perfectamente se puede observar con bastante visualización. O sea, se calcula que hay un promedio, creo que si no me equivoco, de 35 a 37 kilómetros entre la costa de Quilmes y la costa de Colonia en la República de Sí, Uruguay, ¿no? no, en realidad más, es de 47 a 52 kilómetros. Ah, un poco más, porque cuando Es un yo poco más. inclusive estuve averiguando, en algún momento se intentó generar un proyecto de ¿Mm? armar, construir un puente desde la zona de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, hasta Colonia, ¿no? Muchos años estuvo ese tema en danza, que después, bueno, quedó ahí, como suelen pasar, viste, los En la ciudad diversos de La Plata era lo proyectos. mismo. Yo soy de la ciudad de Ajá. La Plata y Ah, estaba el bueno, proyecto del que había puente de también, Colonia. claro, pues nosotros en algún momento yo transmitía desde Uruguay cuando nos censuraron, nos prohibieron hace un par de años atrás, Mirá, nos teníamos que ir a transmitir desde Colonia, pues estábamos prohibidos en la Argentina, entonces íbamos a Colonia o a Carmelo y ¿En transmitíamos qué directamente gobierno te y fue prohibieron? ¿En qué en la gobierno? época del gobierno militar, ¿no? Y después Ah,
a posteriori, en la segunda etapa del gobierno de Alfonsín, empezaron otra vez a censurarnos, ¿no? Entonces ¿En transmitíamos serio? directamente, sí, transmitíamos desde Colonia, y después transmitíamos desde Rosario, que era otra localidad, no es Rosario de Argentina, sino Rosario desde Uruguay, transmitíamos desde allí. Mirá, bueno, justamente vos sabés que hay un dato histórico que no es menor. A principios del siglo XX, Ujú, vos acordate que en Buenos Aires está el Palacio Barolo y en claro. Uruguay, Montevideo, está el Ujú, Palacio Salvio. sí. Hoy en día, si vos buscás en Wikipedia Ajá. y utilizás una herramienta que se llama Wayback Machine, es una herramienta gratuita que es un Ujú, buscador de internet que te sí. encuentra, digamos, versiones anteriores de las páginas web, incluyendo Wikipedia. ¿Cómo se llama? Ajá. Wake Back. Way, W-A-Y, Sí. B larga A-C-K, Machine, Wayback Machine, o sea, la máquina de ir hacia atrás en el Ujú, tiempo sería, ¿no? Punto sí. .org. Y vos ponés ahí Sí. un link y vos fíjate esto, hubo una pelea histórica a principios del siglo XX, donde peleaba, creo que era un uruguayo o un argentino, peleaban en Estados Unidos, no me acuerdo nunca el nombre de ese peleador. Y en ese momento había cables tipo de telégrafo, Sí. donde se indicaba quién era el ganador. Y Ajá. cuando Ujú, llega, claro, Uruguay no tenía en ese momento una conexión, obviamente estoy hablando principio del siglo XX, no tenían teléfono. ujú, Entonces tenían que saber quién había ganado la pelea sí. por el tema de las apuestas. Y en ese momento se utilizó el faro que tenía el Palacio Salvo, Ajá. perdón, el Palacio Barolo en Buenos Aires, y se tiró un haz de luz, o sea, se incendió el faro y si se encendía de una manera se había perdido y si se encendía de otra manera había ganado. Esto figura, hasta en Wikipedia lo digo, Ujú. desde Buenos Aires, en la torre del Palacio Barolo, vieron la luz desde Montevideo y estamos hablando ahí, ya estamos hablando de 220 kilómetros. Ahí Bueno, la curvatura terrestre nosotros no te... hicimos una prueba en algún momento desde Radio Real, que está justamente también, no sé si lo conoces, más o menos unos 8 o 10 kilómetros de Colonia, con la emisión, con un transmisor de amplitud modulada de AM, no de de FM, AM. sino de AM, y llegábamos perfectamente a cubrir toda la zona de La Plata, Quilmes, llegábamos hasta la zona, por ejemplo, de Monte Grande, Ezeiza, que eso llamaba la atención porque vos sabés que la frecuencia, la irradiación de la transmisión de radio va hacia arriba y nos llamaba poderosamente la atención que podamos por rebote cubrir toda esa zona. Que muchos nos Bueno, decían, no, era imposible, pero tal vez puede ser por las antenas, como irradiaban, estaban puestos sobre el río de la Plata, eso nos decían los técnicos, me acuerdo en aquel entonces, que eso permitía que expanda la frecuencia, entonces podíamos llegar a tener un repetidor, exactamente, un tipo de un repetidor repetidor. que permitía que la frecuencia se pueda escuchar allí, ¿no? O sea, nosotros todos los clientes que teníamos, por ejemplo, los auspiciantes eran todos de La Plata o de la zona sur. Claro, ¿Eh? no perdían la pauta. Exactamente. Porque al Bueno, bien. prohibirnos, por ejemplo, en Capital Federal, eso era la época del gallego Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica, ¿no? Que él después Sí. también estuvo estableciendo una pauta directamente, salía desde Colonia y después, bueno, trajo los estudios a la Capital Federal y emitía por microonda hacia la antena que estaba instalada en Colonia. Era toda una historia como para evitar que te caigan y que te secuestren los equipos, ¿no? Mirá todo lo que Iru, había que esto no hacer. se conoce ni en Suiza ni en Bueno, Austria, teníamos que ¿eh? hacer eso. Y No, nos claro. tomábamos el aliscafo, nos tomábamos el barquito, el aliscafo Osbel Me o acuerdo, Alimar, sí. nos cruzábamos todos los días a la mañana y después volvíamos a la noche. Y a veces cuando había tormenta, que el río estaba revuelto, teníamos que pegar la vuelta y quedarnos allí en Colonia, ¿no? Toda una Ay, Dios mío, historia. qué Sí, mafia, sí, Pedro, acá sí. no lo ves eso. Bueno, teníamos que hacer eso, mira, para poder laburar y para poder mantener la Ah, comunicación con transparencia, ¿no? O sea, Bueno, las vos sabés cosas que que hemos transitado, a veces hay que hacer un libro gordo de petete con todas estas ¿en cosas. serio? Mm. ¿En serio? vos fijate que la primera transmisión de radio, mal atribuido, algunos dicen a Marconi, cuando en realidad originalmente Tesla fue quien proporcionó todos los datos, la información y la técnica. Después Marconi vino y se lo apoderó y después Ajá. creo que en la década de los 90 un juez norteamericano terminó dándole el juicio ganado como Nikola Tesla, quien fue el padre original de la transmisión de ondas. Ujú. Eh, en 1914 la BBC Sí. hizo una transmisión de radio directa Ujú. de Londres a Nueva York. Mira vos. Ujú. Entonces,
y está ahí la plaqueta, ¿no? Entonces uno se pregunta y dice, pero escúchame, pará, y la curva, sin repetidor, y la curvatura, o sea, una onda de radio llegó de forma lineal de un punto A un punto B. Obviamente que muchas veces uno entiende de radio, sabe que una onda electromagnética al viajar en un medio va perdiendo potencia. En este caso viaja por el aire y el aire va haciendo que su potencia decaiga, generando una curva de decaimiento, pero es una curva de decaimiento por pérdida de potencia. Claro, por eso ponían muchos un doble transmisor, o sea, se ponían doble transmisores, se ponía un transmisor base, ponerle de 100 o de 300 kilovatios, y se lo complementaba con otro, ¿no? Como para utilizar el espejo. En el caso, por ejemplo, de esta parte de Latinoamérica, el Río de la Plata era utilizado como espejo para que se expanda la frecuencia. Eso es lo que nos decían en aquellos tiempos los técnicos, ¿no? Los operadores tenían muy en cuenta eso. Sí, bueno, ahí tenés un ejemplo más. Obviamente, pero por eso te digo que, a ver, para entender bien esta postura. El tema del terraplanismo no tiene nada que ver con una cuestión religiosa, por más que haya gente religiosa que cite la Biblia o algún libro sagrado con el Génesis. Está bien, buenísimo, pero eso es un dato histórico que no tiene nada que ver con una cuestión científica. Una cosa es un dato científico, otra cosa es un dato histórico. Ahora, esto que vos planteás, teniendo en cuenta, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero por favor, no quiero que se me escape esta idea. Teniendo el temita del acuerdo que genera, por ejemplo, la NASA yendo al tema aeroespacial, ¿no? Con lo que es el European Space, la agencia europea. La ESA. Claro, la ESA para llevar al hombre a la luna, ¿no? ¿Qué hay de realidad en base a lo que plantean algunos especialistas o profesionales de ciertas dudas que hay allí dando vuelta con estos temas, ¿no? Estos acuerdos, estos negocios que se pueden haber llegado a establecer. Mira, yo lo que te puedo decir es, y esto es un dato concreto, la NASA tiene un gasto diario de más de 64 millones de dólares por día. Por día. Entre todas las disciplinas que la NASA abarca, ¿no es cierto? La parte aeroespacial es la principal, pero la NASA, por ejemplo, para citar un ejemplo, el jugo Tang es un invento de la NASA. Claro. La pasta de diente también tiene patentes la NASA. No sé, la almohada con memoria, la espuma FOAM también es una patente de la NASA, como también software de tráfico aéreo, software de tráfico de vehículos autoconducidos. Bueno, quiero decir, la NASA tiene patentes de todo tipo de cosas, tiene ingenieros trabajando en multiplicidad de áreas. La parte aeroespacial es la que nosotros decimos, che, acá hay algo raro. ¿Por qué? Primero porque si vos juntás el presupuesto de la industria, del entretenimiento, de la música, de los videojuegos, no supera a la industria aeroespacial. Y estamos hablando de literalmente quintillones de dólares anuales. Claro. O sea, lo que mueve la industria aeroespacial es fortuna, porque también ahí entra, vos no dejen de lado que las películas de Hollywood que hablan del espacio, porque ustedes ven que los protagonistas de esas películas, cuando tienen puesto el traje, aparece el logo de la NASA. Claro. Eso porque hay una estrategia marketinera detrás también. Exacto, hay una estrategia hay una bajada puntual de agenda. Claro. Como también lo hay en las películas militares. ¿Quién se va a creer que Chuck Norris era producto de la imaginación de un escritor guionista de Hollywood? No, era pago por los militares norteamericanos en una época de guerra con Vietnam. Básicamente, o posterior a Vietnam, pero quiero decir, es esta idea de financiar el patriotismo heroico, absolutista norteamericano de apoyemos cualquier tipo de guerra. Entonces, Hollywood es un lavador de cerebro. Hasta ahora nosotros llegamos a la luna en un televisor, básicamente. O sea, nadie pudo ir jamás de forma real. Ahora, los astronautas, si uno quisiera quedarse con ese dato, bueno, los astronautas que fueron supuestamente allí por la década del 60-70 eran todos militares. Y también pertenecían a ciertas logias de carácter ocultistas. Quiero decir, ellos seguían órdenes. De hecho, no es un dato menor, Neil Armstrong jamás dio una entrevista pública. Jamás.
¿Por qué? Porque el tipo no quería entrar en conflicto. De hecho, en Claro. la conferencia de Sabía prensa que, original, sabía que iba a generar una polémica, evidentemente, lo ¿no? sabía, Ujú, sí, porque en claro. la conferencia de prensa Ujú, original, que todavía está en línea, ajá, evalúenla desde el punto de vista del comportamiento psicológico. Son sí. 3 tipos, Neil Armstrong, Michael Collins y el otro, se me fue el nombre del más loco de Sí. todos, Que, Buzz Aldrin. sí, que algunas veces Están él habló, algo dijo, ¿no? Pero Está todo así sí. apachuchado. Mm, Uno dice que vio las estrellas, otro dice que no vio las estrellas. No, un periodista de la BBC le pregunta, haber ido a la Luna, ¿en qué benefició al ser humano? No sabían sí. qué responder. ¿Cuál era Ujú. el beneficio de ir a la Luna para la humanidad sabiendo O que sea que hay... fuimos todos engañados. Bueno, una vez más podríamos decir en cuántas cosas hemos sido engañados a lo largo de la historia. Lo dijo Sí. Napoleón, la historia Ajá, es un mito que una cierta cantidad de hombres y mujeres, podríamos incluir sí, obviamente, deciden acordar que es verdad. claro. De Esa es alguna la Todos manera historia. murieron, generar. todos murieron con el secreto de no decir la verdad que no habían ido a Mm, la luna. Buzz sí. Aldrin sigue vivo, pero varios ¿Y qué astronautas pasa con incluso... él? eh, No lo puede entrevistar nadie? ¿No puede hablar? Sí, hay un periodista norteamericano, Brad Sibrel, que Mm. tiene un documental que se Ajá. llama Los astronautas se volvieron locos, que es el periodista yendo a la casa de 8 astronautas, de los que Ajá. participaron en las misiones Apolo, 6 Sí. astronautas, Ujú, y se llama así porque justamente Buzz Aldrin le termina pegando un golpe de puños en el rostro al periodista, ujú. cuando el periodista simplemente le dice, mirá, en la entrevista que nosotros acabamos de tener, vos me confesaste que simplemente eras un pasajero en un vuelo aéreo, que aquella imagen que mostraron de supuestamente el planeta Tierra desde afuera Sí. era desde una ventanilla de un avión a un sector de un pedacito de tierra que había abajo del avión con una especie de máscara de cartulina negra dejando un círculo en el medio para que parezca la textura de la Tierra. Sí. Y el tipo le termina pegando una trompada. Ajá. Buzz Aldrin, el astronauta, todo eso está filmado en cámara. Y también está la Ujú. entrevista, por ejemplo, en ese Y la momento, no. reacción de la trompada fue porque lo ventilaba con que él decía la verdad. En realidad la reacción de la trompada es una impotencia porque lo agarra en la vía pública. Buzz Aldrin estaba con su mujer saliendo de Ujú. una conferencia, Y no había no le dio tiempo a público. prepararse, lo agarró así de Claro, el sorpresa. periodista lo increpó un Ujú. poquito, no Ajá. lo agredió ni nada, simplemente le dijo al Sí. periodista, le dijo, ustedes son unos mentirosos que le han Ujú. engañado a la humanidad y han participado de una mentira Por mundial y ahí... supuesto, las clases, imagínate las Sí, clases de, bueno, vos cuando Pedro y yo íbamos al colegio, vos ni existías, pero claro. Las imagínate las conferencias, cosas, todas las presentaciones que daban sobre el todas las tema. clases que Claro. hicimos, ¿te acordás? Sí. Presentaciones que había que Sí. hacer con Claro. cartulina y Exacto. con videos, o sea, es Es un terrible. tema para investigarlo, por lo menos yo no digo que nadie lo tome como una verdad Ujú. absoluta, ni que fueron ni que no fueron, pero cuando Sí. uno más se pone a investigar, más dudas entran. Hasta Henry Kissinger, en un Ujú. video, en un video documental que ahora no me acuerdo el nombre, que lo llama The Dark Side of the Moon, Sí. dice de manera graciosa, fue toda una estrategia de la Guerra Fría, Claro. como diciendo, fue un show televisivo, pero Sí. que funcionó Ujú. perfectamente para lo que se quería Claro. cumplir en aquel En momento. momentos críticos de la humanidad, de pronto salir con temas que sean puntuales para distraer la atención y volcar justamente hacia otros proyectos comerciales, es tal vez una de las grandes oportunidades, ¿no? Sí, Habilita también, eso. De totalmente, y pronto lo que también vemos en estos tiempos, por ejemplo, el desarrollo que hace Elon Musk, ¿no? A través Elon Musk, sí. exactamente, a través de sus inversiones dentro del sector aeroespacial y Ujú. dentro de lo que son las nuevas tecnologías, ¿está vinculado o él tomó como ejemplo lo que aconteció justamente con estos temas y empezó a desarrollar un negocio paralelo teniendo en cuenta por ahí la idealización que tenía la humanidad con respecto al tema de la investigación aeroespacial? Mira, varios puntos. Cuando uno habla de las nuevas tecnologías es Ujú. curioso, porque en realidad la tecnología sigue siendo la misma que el cohete B-2 creado por los nazis en la Sí. Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, Ujú. es un cohete que quema fuego, Claro. quema combustible, o sea, no hay ninguna energía nueva. O sea, hace 70 años utilizamos simplemente
cada día un misil más grande, pero no deja de ser un misil balístico, un cohete Ajá. espacial. Desde el Saturno V, que fue supuestamente el que se lanzó para llegar a la Luna, hasta los cohetes de SpaceX, sean estos el Falcon 9 o usen motores Merlin, lo que Ujú. sea, siempre Pero estamos quemando la combustible. utilización de nuevas energías, por ejemplo, no influyó en el desarrollo, en el avance tecnológico, por ejemplo, No se, el no, tema no, del no se han, hidrógeno o demás, no está, digamos, no, eso como visualizado para tenerlo en cuenta. No, se han utilizado combustibles hiperbólicos nuevos, pero Ajá. en cuanto a simplemente mejoras o nuevas fusiones, pero siguen siendo quema entre comillas, digo, combustible, ¿no? Sí. Sigue siendo la misma reacción química utilizada por el cohete B2, solamente que en mayor cantidad y bueno, se pusieron en práctica nuevas fusiones de esos combustibles hipergólicos que se utilizan hoy en día, pero sigue siendo un gran pedazo de metal quemando combustible, haciendo simplemente una propulsión estándar de un misil. Claro. Las nuevas tecnologías que trajo Elon Musk es lo que supuestamente el ser humano debería haber hecho para alunizar, que es volver a aterrizar lo que despega, como Ujú. hace un avión en un cohete. Antes había una pérdida constante de ese cohete que lanzaban y Elon Musk trae esta idea de hacerlo reutilizable. Dato curioso, ¿no? Porque digo, en la Luna, con sus cohetes mágicos, alunizaron 6 veces sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de desequilibrio. Las navecitas llegaron de primera vez y lo hicieron. Y sin embargo, el propio Neil Armstrong casi se muere cuando tienen que probar ese sistema aquí en la Tierra, que está el Mm. famoso video donde se tiene que eyectar por paracaídas porque se termina estrellando el prototipo del módulo lunar. ¿Por qué? Porque no pudieron aterrizar, porque aparte en esa época ni siquiera existía la asistencia computarizada para mover el motor y ir equilibrándolo en base a la descompensación que tenía por fuera de balance, ¿no? Bueno, esas Sí. cositas que son raras. Ahora, Elon Musk lo que Ajá. sí promete muchas cosas. Ujú. Promete que va a volver, no solamente va a llevar seres humanos a Marte, sino que incluso le va a crear una propia atmósfera y lo va a volver a hacer Claro. habitable. Pero La vos verdad Muy fíjate que que antes increíble de eso. llegar a ese proceso hemos visto graves accidentes, no explosiones de los cohetes donde hubo muertos y demás. ¿Eso que fue toda una película parafernalia para distraer la atención de la gente, para lograr esa confusión y esa no, expectativa y mantenerlo vigente al tema? no, no, porque no fue Elon Musk el que produjo muertes de personas, por lo No, en el menos en caso de los la NASA cohetes. específicamente, los El caso de lanzamientos. la NASA, bueno, Claro, mirá, es un dato interesante que tocas, porque en realidad los muertos que hubo, claro, sobre todo que la propia familia ahora, en el 2018, todavía sigue reclamando. diciendo lo mataron, Claro, ahí fue a está. los del Apolo 1, a Claro. los astronautas del Apolo 1, Ujú. que, o casualidad, esos astronautas del Apolo 1 fueron los más críticos diciendo que ellos no querían subirse al cohete porque realmente no tenían mucha confianza de que eso pueda Ajá. salir bien. Sí. No solamente mataron a esos 3 astronautas, Ajá. que se prendió fuego la cabina antes de despegar, ese es el dato Claro. oficial, obviamente Ujú. nadie habla de un asesinato, la Ujú. familia sí habla de algo intencionado, pero después de ese episodio, el perito ingeniero que Ujú. va a presentar, o sea, había hecho todo el análisis y había recaudado todo el material para ir a presentarlo a la Comisión Aérea Norteamericana para decir, bueno, tenemos que dejar de financiar el programa Apolo por una cuestión de que estamos muy lejos de poder realmente enviar un hombre a la Luna. Ujú. O casualidad, es atropellado por un tren, y esto es un dato real, que lo pueden encontrar hoy en día en Internet, se llamaba Baron, el perito ingeniero, Ujú. Sí. o casualidad, Ujú. el día antes, esto es literal, el día antes del juicio, bueno, de la presentación Sí. judicial de todo Ujú. este informe, él estaba frenado frente a una vía del tren con su señora y sus 2 hijos y una camioneta de atrás lo Y lo empuja, empuja. Sí. lo tiran las vías del tren, de un tren que no pasaba nunca por ahí, y el tren que pasó y lo atropella es un tren de la NASA. Ah, bueno. Es un tren que salía de un galpón y que Sí. iba a otro galpón, y es un tren que salía de un galpón de la NASA. Ujú. Como que lo Entonces estuvieron digo,
investigando y siguiendo para preparar Bueno, hablando supuestamente esta sobre eso de cosa, las ¿no? NASA, les voy a dar una información y A ver. también Ujú, vamos a invitar en una oportunidad a esta persona que voy a nombrar, ujú, que fue servicio de inteligencia y hoy está viviendo en Viena y en Split, en Croacia. Resulta que Nikola Tesla nació en Karlovac, en Serbia. ujú. Después se vino a estudiar a la ciudad de Graz, en Austria, que justo la ciudad de Graz es también la ciudad donde nació y se crió Falco y, ¿cómo se llama? Este video, fisioculturista, por Dios, Arnold Ah, Schwarzenegger. Schwarzenegger, sí. ¿Y qué Ujú, pasa? Fíjense que justo estas eminencias deportivas o también terminan en Estados Unidos, ¿no? Sí, ujú, exactamente. Falco empezó también a investigar ciertas cosas y supuestamente murió accidentalmente. ujú. Lo Uno que, más. Claro. uno más. Uno Sí. más. Bueno, Ujú, Arnold Schwarzenegger ahora lo tienen una persona totalmente republicana, empieza a hablar del clima, del cambio climático. O sea, ujú, ¿qué hay por detrás de eso? sí. Y en este caso de Tesla, se fue a Estados Unidos, Ujú, se han investigado muchísimas cosas, muchísima ciencia en la ciudad de Graz, porque justo es una universidad, la Karl Franz, donde yo estudié y di clases, y están los llamados subterráneos, ¿no? O sea, las llamadas Kellar, que son porque justo Europa tiene todas las cavaciones hasta 8 pisos debajo de la tierra. ajá. No es mentira lo que les digo. Los búnkers tienen 8 pisos abajo, Sí, subterráneos, Ocho las pisos. casas, los departamentos. Yo, por ejemplo, vivo en un segundo piso y en Sí. el tercer piso abajo subterráneo Ujú. tengo mi lavadero con respiración, ventanas, todo, debajo de la tierra, ¿eh? Y estoy Ajá. a media cuadra del Danubio, para que tengan una idea. O sea que hay autoabastecimiento de agua, de todo. Ujú. Y por todos los subterráneos en la ciudad de Viena te Sí. comunicas en los distintos hospitales. ¿Qué tal? Ujú, Para que tengan una idea. Los búnkers no se puede entrar. ujú, Está prohibido entrar a los búnkers. ajá. O- Entonces, ¿qué pasa? Nikola Tesla, todo lo que pasó, estaban las dos mujeres que eran muy sabias, teóricamente las trataban de brujas, pero no eran brujas, eran ujú, mujeres que investigaban mucho, María Orsic sí. y las otras dos de, de Berlín, que de repente desaparecieron, que se dice, eran las espías de Hitler eran, Mm, ¿sí? ¿Qué pasaba? De repente, cuando empezaron a ser muy visionarias con mucha información y también los estudios, los cálculos matemáticos de Tesla, desaparecieron de golpe esas tres mujeres. A mí me quedó el nombre de María Orsic, ¿por qué? Porque sí. era vienesa y justamente vivía a 2 cuadras de donde vivo yo, que fue el edificio de Beethoven. Miren todas las Ajá. Qué las historia que hay, coincidencias. ¿no? conexiones. Sí. Y a lo que voy es lo siguiente, hay una ex espía que, de Serbia, que vive en Croacia, que vive también en Viena, que se dedica mucho a la parte de fashion, a la parte que es muy amiga de los Habsburg-Lothringer, Ujú, que son los herederos de Habsburgo, que ya no se dedican más a nada, ¿sí? ujú, Pero que tiene muchísima información directa y ujú, fue mucho tiempo informante de Putin, ajá. se cortó todo eso teóricamente, y que está muy informada con todo lo que sucedió con Nikola Tesla y con estas mujeres María Orsic. ¿Por qué? Porque Nikola Tesla ya era muy visionario y él sabía lo que iba a pasar. Ujú, Han quedado muchos informantes de generaciones posteriores sí. y de muchas cosas. María Petrac se llama y la vamos a invitar a un programa. Está Habla perfecto interesante, sí. español, Ah, bien, bien. habla Ujú, perfecto español, habla ujú, perfecto ruso, habla ajá. perfecto inglés. Es una muy buena amiga mía también y que me interesaría también en un momento que Iru venga a Austria también para poder investigar todos esos temas, Estás porque cerquitas. estás muy Ujú. cerca, Estamos Claro. cerquitas, sí. ¿Vos dónde muy estás cerca. actualmente, Iru? ¿En qué parte de Europa En estás? este momento Ujú, tengo a mis espaldas al ajá, Banco de Pagos Internacionales, ajá. creado ahí en la Segunda Guerra Mundial para administrar los fondos de la Gestapo. Sí. Estoy en Basilea, estoy Base. en Basilea. Ajá. Y a Nikola Tesla no nos olvidemos que el FBI, una vez que falleció allí en Nueva York, Ujú, se llevaron todos
documentos que había en su departamento, y hoy en día muchas de las patentes de Nikola Tesla son utilizadas por el servicio militar, ¿no? Pero vas a tener la primicia en Galáctica de entrevistar Pedro a Iru Landucci y a María Petrac. Bien, porque la verdad te digo, Iru, yo me conecté con vos gracias a Pedro, él no sabe por eso, y gracias a Manuel Castro. Fíjate cómo es todo. Y les manda un gran saludo ahí Alejandro Tarcia, que nos está escuchando, que bien, estuvo, bien. que estuvo dialogando con nosotros varias veces. Sí, estuvo aquí en Galáctica en vivo, en varias oportunidades. Y Quique Romero también les manda un beso grande. Otro gran amigo, un gran abrazo. Podemos tener nuestras diferencias, pero... Somos toda la pandilla, pero ¿no? por lo menos tenemos claridad informativa, ¿no? Somos de pandemia pluralistas. Nos hemos encontrado todos los comunicadores que estábamos buscando. Hay algo acá que no va. Ahora, qué estamos bien orientados, seguramente. Qué interesante esto que estamos estableciendo, esta comunicación internacional, porque de alguna manera la idea es justamente llevar la información a la comunidad internacional para que sepan todas estas cosas que se ocultan, ¿no? Que no tienen ni la menor idea la sociedad, del común denominador del ciudadano, ¿no? Ni hablar lo que pasa en los países de Latinoamérica. En Europa por ahí todavía hay un poco más de movida y de concientización, pero aquí cuando uno habla de estas cosas, la gente como que se asusta o dice de qué me está hablando esta gente, ¿no? Pero está bueno que podamos establecer este intercambio, ida y vuelta de la comunicación para acercarle a la comunidad internacional datos y temas que realmente son desconocidos. Esto yo creo que tendremos que ir armándolo de a poco, armando bloques, como para que la gente vaya conociendo estas cosas que de otra manera resultan imposibles que tengan acceso a ello. Vamos a encontrar un espacio semanal vamos a tratar de ir armando eso también en el futuro. Otro tema que les quiero decir acá, que justo tengo un buen... ¿cómo se llama? Estuvo presente en algo que a mí me pasó. Iru me conoció a mí cuando yo era todavía corresponsal exteriores de RT. Yo trabajaba directamente, yo les voy a confesar, yo trabajaba directamente con Moscú y también informaba muchísimo al gobierno de Putin. Yo lo conozco a Putin personalmente también. Sobre todo las informaciones, voy a decir, no de espía, como dicen muchos, no soy espía, sino informaciones, digamos, diplomáticas. ¿Qué ha pasado dentro de los medios, dentro de del Parlamento Europeo, ¿no? Con respecto, y en el PARTA, informaciones comerciales. En ese momento, Rusia sabía que yo era psicóloga, ¿no? También. Entonces me hicieron una nota para ver con el tema de pandemia cómo se podía vivir y todo. Y en el momento que yo digo, tienen que tener cuidado, tienen que cuidarse, porque no hay que dejarse engañar con determinadas cosas, cortaron la transmisión de ahí. Me acuerdo de estar viéndolo en vivo yo. Y de ahí me tuve que comer, y lo voy a decir, me tuve que comer 3 horas frente al gobierno ruso, dando explicaciones del por qué y por qué y por qué. ¿Saben lo que me salvó a mí? Que soy ciudadana austríaca. Pero tremendo, para que vean cómo fue todo esto, y fue ahí cuando Rusia dijo, atención, tenemos que empezar a investigar todos estos procesos, que por eso quedan mal parados estos, quedan mal parados los otros. Cuidado, hay muchas causas de la guerra, Iru lo sabe, pero el tema es una lucha contra este ocultismo, una lucha contra este comercio que nos quieren a nosotros hacer esclavos de experimentos. Y eso sí se lo debo agradecer, voy a decir, al servicio de inteligencia ruso. Algo positivo que dijeron, así nos carguemos el mundo en contra, vamos a empezar a investigar todo. Bueno, de alguna manera justamente Vladimir Putin está siendo el gran ganador de estos tiempos, ¿no? Y fíjate que por algo está esa asociación con China, este acercamiento que hay con la India y otros países que tienen cierto poder con un lineamiento estratégico muy puntual, ¿no? Se avecinan cambios profundos, así que vamos a tener que estar muy atentos por eso a toda esta cuestión. Ni pro Ucrania ni pro Rusia, pero sino hay que reconocer los valores de cada lugar. A pesar de que son criminales, guerrilleros, porque la guerra es siempre un crimen, hay que reconocer la parte de investigación, que fue lo que tuvo de formación en Alemania, ¿no? Porque se puede decir cómo se va sacando adelante, de ir al grano para que se sepa la verdad de todo. Eso es lo que yo quería decir, que es muy importante, y que por eso, cuidado con los medios de comunicación oficializados que están subvencionados por los gobiernos, porque esos medios
te dicen los comunicadores lo que quiere el gobierno que escuchen. Claro. De acuerdo a su conveniencia y a su no la cambiamos por necesidad. nada. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con este y otros bloques especiales seguramente en el futuro. Karen, te mando un gran cariño, quedan muchas cosas como siempre. Muchísimas gracias en el por este tintero. espacio, gracias Y Iru. también, claro, a Iru Landucci vamos a convocarlo en otras oportunidades en el transcurso de la semana como para ir tocando y armando perlitas puntuales, porque mira, estamos colapsados de la cantidad de mensajes que están llegando, más de 8.000 y pico de mensajes. Otro tema, la verdad que se ve que el tema es muy, muy impactante, muy atractivo, ¿no? Fíjense argentinos, fíjense ustedes, gobernantes argentinos, legisladores, ciudadanos argentinos. ¿Quiénes somos los que estamos adelante en el tema de investigación? Por ejemplo, Iru Landucci hoy en Suiza, convocado por Suiza. Sí. ¿Quiénes? Los argentinos. Nos valoran muchísimo la rapidez y la inteligencia que tenemos los argentinos gracias a esa formación que tenemos multicultural. Entonces, ¿no les parece que es hora de que el propio país empiece a valorar a sus recursos humanos y a crecer en el propio territorio? Gracias por todo. Les mando un beso a los dos. Nos vemos. Gracias, Karen. Bueno, gracias, un tema impresionante. Gracias. Estamos en contacto. El tema aeroespacial, ustedes vieron cómo va llevando, se abre como un abanico de cosas, ¿no? Tocamos temas de cuestiones sociales, culturales, los negociados, las atrocidades que se cometen utilizando a la población civil, que a veces no tiene la mínima idea de las cosas que se van cocinando bajo cuerda. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.